Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Jesús respondió: vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: aquí yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. Pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen: les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos endechas y no se lamentaron. Porque vino Juan, que no come ni bebía, y dicen: tiene demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaúm, acaso serás elevada hasta el cielo? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esto hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, del Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido dadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ya cuando tuve estudiado todo esto, dije: creo que agarré un pasaje muy largo. Creo que salen como 15 prédicas de todo esto, pero los nervios. Hablemos un poco del libro de Mateo. El Evangelio de Mateo es conocido por ser el Evangelio, se le conoce como el Evangelio más hebreo o el Evangelio más judío. Esto lo vemos, ¿por qué? Porque cuando abrimos el Evangelio de Mateo comienza con una genealogía. ¿Y cuál es la palabra que usa frase en genealogía? El libro dice: libro de la genealogía de Jesucristo. O sea, cuando el libro comienza y te dice que es el libro de la genealogía de Jesucristo, te está diciendo que el libro va a tratar de una cosa,
Jesucristo. No te va a hablar de nada más, te va a tratar acerca de qué está hablando. Entonces, la genealogía de Jesucristo que vemos en el capítulo 1, en este versículo, en el capítulo 1, nos lleva desde Abraham hasta Jesús y te empieza a dar familia por familia, te da santo y seña. ¿Por qué se le conoce como el libro más hebreo o el libro más judío? Porque es el libro que más usa citas del Antiguo Testamento. Más de 60 veces el libro de Mateo se refiere a las profecías hebreas o a las profecías del Antiguo Testamento. ¿Con qué? Estas profecías o esto siempre los vas a encontrar con la palabra y esto sucedió para que se cumpliese, y esto pasó para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal. En todo el libro de Mateo, en todo el libro de Mateo siempre te vas a encontrar esa frase, o sea, más de 60 veces está ocupando eso. Bueno, entonces, entendiendo esto, o sea, el libro de Mateo te da santo y seña de quién fue Jesús, de quién fue la familia de Jesús, de dónde desciende Jesús. Entonces, entendiendo esto, entendemos que el Evangelio originalmente fue escrito, o sus lectores originales fueron los hebreos, porque para ellos les está dando todo, por eso está dando tanta santo y seña del Antiguo Testamento. Es un libro que va dirigido a personas que ya conocían la ley, a personas que ya sabían la ley, sabían lo que decía la ley, sabían lo que decían los profetas, sabían lo que decía el Pentateuco, como lo conocemos. Entonces, el libro de Mateo está citado en esto. Y el capítulo 11, más que nada, viene haciéndome ruido en la cabeza desde hace varios meses, que ya lo había venido checando y dije, pues vamos a predicar esto, ¿no? Pero cuando empezamos a leer el libro de Mateo, vemos que tiene una cierta estructura. A partir del capítulo 5, como le conocemos, comienza el Sermón del Monte, como se le conoce. Viene hasta el 7 o el 8. Entonces, enseguida, después de esto, para agarrar el contexto del capítulo 11, el capítulo 10 viene diciendo, así como empieza el capítulo. El capítulo 11 comienza cerrando una sección de enseñanzas. ¿Qué es lo que está pasando en el capítulo 10? En el capítulo 10 de Mateo, Jesús junta a sus discípulos y los envía a las ciudades a que sanen enfermos, a que liberen demonios, a que prediquen el evangelio. Y es ahí donde les da ciertas instrucciones a los discípulos, que les dice que cuando entren en una ciudad, si es digna de recibirlos, que se queden ahí, o la casa que los reciba, que se queden ahí hasta que hayan completado la tarea. Y que el saludo cual sea, que la paz del Señor sea con ellos. Pero a la ciudad o a la casa que no lo reciba, les dice a los discípulos que incluso ahí sacudan la tierra de su calzado, ¿no? O sea, ni siquiera entren ahí. Entonces, después de esa instrucción, pareciera que la Biblia nos enseña, dice que Mateo 1, entonces va a empezar una sección. No, Mateo en el capítulo 11, en el versículo 1, está terminando con esta sección de enseñanzas. Entonces, comienza otra sección en el versículo 2. El versículo 2, ¿cómo comienza? De Mateo. Dice, al oír Juan, ahora la atención en el versículo 2 se está poniendo sobre Juan el Bautista. Pero no es la primera vez que se pone sobre Juan el Bautista. Ahorita vamos a ver. Dice, al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús, ¿eres tú el que había de venir? Ok, aquí yo lo dividí en estas secciones, no sé si estoy bien, no sé si los nervios me traicionen, perdonen si digo una herejía o algo así, pero aquí por favor David, tápate los oídos. Bueno, entonces, el primer punto lo dividí en 4 puntos de lo que pude encontrar. Y el primer punto lo vamos a encontrar en Mateo del 11 al 3. La acción que aquí está refiriendo la Biblia, la acción que está haciendo Juan al mandar a decirle a sus discípulos si Jesús había de venir, nos dice más que las simples palabras que dice aquí, lo que dice textualmente, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O esperamos a otro?
Lo que nos deja ver aquí el pasaje es que Juan está preocupado por una cosa. Solamente una cosa le preocupa. ¿Cuál es? Para esto, recordemos que Juan el Bautista en este momento ya está encarcelado. Su vida ya está corriendo peligro. Juan el Bautista sabe que va a morir. Pero ¿qué es lo que le preocupa en ese momento? La pregunta nos dice, ¿qué dice la pregunta? ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? O sea, ahora recordemos quién es Juan el Bautista. Juan el Bautista más adelante nos dice, más adelante vamos a ver quién es, pero aquí la cuestión es que el Evangelio está dirigido a personas que ya saben perfectamente quién fue Juan el Bautista y qué es lo que hacía Juan el Bautista. Sabían cómo predicaba Juan el Bautista y qué era lo que predicaba Juan el Bautista. Entonces, esta pregunta nos deja entrever que Juan el Bautista está preocupado por la predicación del Evangelio, porque esa es su tarea. Lo que le preocupa realmente a Juan el Bautista es que se siga predicando el Evangelio, no si él va a morir o no va a morir. O sea, ese es el primer punto de lo que yo según encontré aquí. Les digo, no soy experto en esto, pero es lo que me deja ver, porque el pasaje nos dice el 2, al oír Juan en la cárcel que las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Ahora vamos a ver la respuesta de Jesús. Jesús les respondió, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Ok, la respuesta de Jesús para Juan el Bautista, ¿qué nos deja ver? No le está diciendo a Juan el Bautista, sí, yo soy el que estás esperando, o sí, yo soy. Lo que Jesús está haciendo es que Juan el Bautista conoce realmente la ley, sabe perfectamente la ley. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús está citando dos partes importantes del Antiguo Testamento o dos profecías del Antiguo Testamento. La primera la encontramos en Isaías 29, el 18 y el 19. Si gustan buscarlo ahí, porque no tenemos proyección de versículos ahora. Isaías 29, 18 y 19 dice, en aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y desde la oscuridad y las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Los afligidos aumentarán también su alegría en el Señor, y los necesitados de la humanidad se regocijarán en el Santo de Israel. Eso está haciendo. Entonces, Jesús le está respondiendo con la misma ley. O sea, ¿qué es lo que está citando aquí? Las palabras de Jesús dice, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y la parte más importante, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Ahora, también está citando, vamos a ver otra cita que es Isaías 35, 5 y 6, que dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saldrá como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán del desierto y arroyos en el Araba. Así dice así, o Araba, no sé. Entonces, Jesús le está respondiendo con dos partes importantes. Ahora, si nos metemos en el contexto, como ya lo vimos, que Juan el Bautista está a punto de morir. Juan el Bautista sabe que como está encarcelado, ¿por qué estaba encarcelado Juan el Bautista? Por decirle al rey Herodes que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Entonces, ¿esa es predicación del Evangelio? ¿O no es predicación del Evangelio? ¿Qué conocemos nosotros como predicación del Evangelio?
¿Creemos que la predicación del Evangelio es solamente el decir Cristo te ama? Ven a Cristo, vas a ser salvo. ¿O lo que hizo Juan con el rey Herodes era predicación del Evangelio o no era predicación del Evangelio? Porque le está diciendo algo sobre la ley. No te es lícito. No te es correcto. No te es correcto hacer eso. ¿Qué está diciendo literalmente Juan el Bautista a Herodes? Estás en pecado, vives en pecado. Ahora, lo curioso es que Juan el Bautista le está hablando al rey, a una autoridad de esos tiempos, a una máxima autoridad de esos tiempos. No le está hablando a cualquier persona. Y le está diciendo, no te es lícito. O sea, le está diciendo, está mal. Aquí a nosotros, nuestros líderes nos dicen, estás mal, estás en pecado, ya hacemos berrinche, ¿no? Nos dejamos de hablar o dejamos de asistir a la iglesia. Entonces, eso es importante, ¿no? O sea, y la parte más importante, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Pero aquí, si Juan sabe que va a morir, Juan sabe que que son sus últimos días, o sea, en el versículo 6 que dice, y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. O sea, Juan el Bautista, podríamos decir que en su lecho de muerte, no se escandalizó de Jesús. Nunca negó lo que él dijo, lo que él estaba enseñando. O sea, por eso estaba encerrado, por eso estaba en la cárcel de esos tiempos, por predicar el Evangelio. La predicación del Evangelio no solo conlleva las buenas cosas o las bendiciones, la predicación del Evangelio conlleva el todo, hermanos. Si alguien nos dice, uno de nuestros líderes, un pastor, nos dice que estamos en pecado, nos están predicando el Evangelio. Porque ¿cuál fue el mensaje de Jesús del Evangelio en esos tiempos? Arrepiéntete, ¿no? Ese es el mensaje del Evangelio. Entonces, en esta primera parte, el punto primero que yo encuentro de estos versículos del 3 al 6 es que no descuidemos, o es la predicación del Evangelio. ¿Qué es lo que le preocupa a Juan el Bautista antes de morir? Es esto, la predicación del Evangelio. Porque la pregunta dice, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Quiero ver, o me imagino que Juan el Bautista está diciendo, si tú no eres el que ha de venir, debo continuar con el ministerio. Voy a salir de esta cárcel y voy a seguir predicando el Evangelio. Pero si tú eres el que ha de venir, yo entiendo que mi tiempo ha acabado. Y Juan el Bautista puede decir que en ese momento va a morir. Ese es un punto importante de aquí el diálogo, porque está, o sea, la respuesta de Jesús es con el mismo, es como decirle, se está cumpliendo lo que ya está escrito en los pasajes del Antiguo Testamento. Los ciegos ven, los cojos caminan, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Curiosamente dice a los pobres. A los pobres no se les estaba dando dinero, se les estaba dando esperanza, se les estaba dando el Evangelio. La predicación del Evangelio está sobre todas las cosas. Ahora, esa es la primera parte. El segundo punto es que Jesús pone la vida de Juan el Bautista como ejemplo. ¿Cómo lo hace? Lo vamos a ver, esto lo vamos a encontrar en el capítulo del 7 al 15. ¿Qué nos dice la Biblia en el 7 al 15? Ahora, parece que en ese punto, en el 6, termina Jesús dándole esperanza a Juan el Bautista en su situación. Dice, bienaventurado el que no se escandaliza de mí. En el versículo 7 dice, mientras ellos se iban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes. Ahora, la Biblia deja el enfoque en Juan el Bautista, en los discípulos, en Jesús, y ahora se voltea con ¿quiénes? Con las multitudes que estaban siguiendo a Jesús. ¿Y qué les dice? Comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pero, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes, pero ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Y Jesús mismo le responde, sí, les digo, y uno que es más que un profeta.
Este es de quien está escrito. Otra vez Jesús nos hace una referencia, o aquí el autor nos hace la referencia a otro pasaje en el Antiguo Testamento, que es el pasaje de Isaías, que ¿qué dice? He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Y continúa Jesús, en verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. Y aquí la frase que me hizo pensar en esto, que Juan está poniendo como ejemplo la vida de Juan el Bautista, es que termina estos pasajes en el 15, diciendo, el que tiene oídos, que oiga. Ahora, Jesús le está hablando a las multitudes que lo siguen, Jesús le está hablando al pueblo hebreo, le está hablando a todos los que conocen esta cultura. El pueblo que seguía a Jesús, las multitudes que seguían a Jesús, conocían las leyes, conocían bien la ley, conocían el Antiguo Testamento, como le llamamos, conocían el Pentateuco. Ellos sabían perfectamente quién era Juan el Bautista. Pero aquí está haciendo una señalación muy importante de quién era Juan el Bautista y del ministerio que desarrollaba Juan el Bautista. ¿Dónde lo está haciendo? Cuando cita, es de quien está escrito. Aquí yo envío mi mensajero delante de ti que preparará tu camino delante de ti. O sea, Jesús está poniendo como ejemplo el ministerio y la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista se preocupó en todo momento por predicar el evangelio. Y no sé si lo habían notado, pero una de las cosas que noté o que nos deja ver Mateo es que el mensaje de Juan el Bautista es exactamente el mismo mensaje que Jesús predicaba. ¿Dónde lo encontramos eso? Vamos a ir a Mateo, Mateo en el capítulo 3, del 1 al 2. Dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿cuál es el mensaje que Jesús estaba dando en Mateo 4:17? Mateo 4, el versículo 17 dice, entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Exactamente las mismas palabras usa aquí el autor de Mateo para explicar lo que Juan el Bautista estaba predicando. Juan el Bautista predicaba, arrepiéntanse, o sea, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando habla de Jesús en el 4:17, usa exactamente las mismas palabras. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mismo mensaje. Es el mismo mensaje según lo que el autor del libro nos deja ver aquí. Pero otra cosa también que es muy importante en ese punto, ¿cómo lo hacía? ¿Por qué Juan el Bautista? Había escuchado otras veces cuando explicaban esto de que el reino de los cielos se ha acercado, era que porque Jesús había llegado a la tierra y Jesús estaba aquí. Pero ¿por qué Juan el Bautista decía también esas palabras? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué usaba también las mismas palabras que Jesús usaba en ese tiempo? Cuando nosotros predicamos el evangelio, cuando nosotros nos acercamos a predicarle el evangelio a alguien, ¿podemos usar las mismas palabras? ¿El reino de los cielos se ha acercado? ¿O son palabras que solo corresponden a Jesús? ¿Qué entendemos por el reino de los cielos? ¿Qué entendemos por ser parte de la familia de Dios en ese punto? Eso me llamó mucho la atención, que Juan el Bautista usaba exactamente las mismas palabras que usaba Jesús. O sea, en el 3, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el 4:17 exactamente dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado.
Unas palabras con Juan el Bautista, otras con Jesús. ¿Qué implica el hecho de que digamos o que usemos esa frase que el reino de los cielos se ha acercado? Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ¿somos parte de qué? ¿Somos parte del reino de Dios o somos aparte del reino de Dios? Lo que implica es que cuando Juan el Bautista, si Juan el Bautista usaba estas palabras de decir el reino de los cielos se ha acercado, es porque él era el representante de este reino. Sí, para cuando Juan ya estaba en su ministerio, cuando Juan el Bautista ya estaba en su ministerio, Jesús ya estaba en la tierra, sí. Posiblemente todavía no había comenzado su ministerio, pero ya estaba en la tierra. Pero el punto es que Juan el Bautista representaba ese reino de Dios, porque predicaba este mensaje, el mismo mensaje que iba a ser predicado por Jesús. Y Jesús usaba las mismas palabras. El reino de los cielos se ha acercado. Las implicaciones del reino, ¿qué es? Cuando en Mateo, en los evangelios, nos empiezan a hablar de los milagros, de la resurrección de Lázaro, de la cura de los ciegos, de los cojos, de los sordos, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuál es la implicación? ¿Por qué están sanando? Un caso, o una pregunta más bien, ¿por qué esas cosas que veíamos en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús, no las vemos ahora? ¿Por qué no vemos ese tipo de milagros? ¿Qué implica que no veamos ese tipo de milagros? ¿Es el mismo Dios? ¿Jesús se sigue vivo? Sí. ¿Qué implica que nosotros no podamos ver esas cuestiones? Ahora, Juan el Bautista, voy a hacer una palabra que se usa actualmente, ¿no? ¿Era un milagrero? No. Si tú lees bien los pasajes, Juan el Bautista no hizo milagros. Pero la predicación que usaba Juan el Bautista era exactamente la misma predicación de Jesús. Arrepiéntanse. Todo su mensaje del evangelio de Juan el Bautista y de Jesús estaba centrado en una sola cosa. ¿Cuál era? Arrepiéntanse. Ese es el mensaje que estaba comunicando Juan el Bautista. Ahora, una cosa más importante, porque no estamos leyendo qué dice Jesús. Jesús comienza a cuestionar al pueblo, a cuestionar a las multitudes que lo están siguiendo. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Qué les dice? ¿Qué salieron a ver al desierto? O sea, Jesús no se voltea, o la Biblia no nos dice que se voltea y les dice, a ver, les voy a empezar a hablar de quién es Juan el Bautista, o les voy a empezar a hablar de Juan el Bautista. No, las multitudes ya conocían a Juan el Bautista, y por ende sabían que la predicación de Juan el Bautista es la misma predicación de Jesús. Es la misma implicación. Pero ¿qué dice? ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué quiere decir eso? O sea, estaba leyendo en un comentario bíblico que cuando se refiere a esa frase de una caña sacudida por el viento, se refiere a que como si fuera una persona que se deja llevar por las cosas, que no es estable, que no es firme en sus creencias, sino que se deja llevar por lo que dicen. O sea, y aquí ¿qué le está diciendo? Está cuestionando a los hebreos. ¿Qué salieron a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento, pero ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido de ropas finas? Eso me gustó mucho, ¿no? Porque aquí Juan el Bautista, ¿qué les dice? ¿Qué salieron a ver en el desierto? O sea, un punto importante. Aquí, cuando Jesús está cuestionando al pueblo hebreo, estamos viendo, o nos deja ver que están predicando exactamente lo mismo. Juan el Bautista y Jesús están predicando lo mismo. Pero aquí, ¿qué les dice? Dice... Un hombre vestido con ropas finas, miren, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes, pero ¿qué salieron a ver? A un profeta. Y es aquí cuando Jesús les revela a los hebreos, a los que están ahí, a los lectores originales, quién era Juan el Bautista. No era un profeta más, no era un loco, como unos le decían, porque le decían loco. Ahora, ¿qué cosas? O sea, en el capítulo 3 también encontramos cómo vestía Juan el Bautista. Ahora, no solamente viene en el capítulo 3. Ahora, en Marcos, también, que es un pasaje, no me acuerdo cómo se llama, se les llama, pero habla del mismo de Juan el Bautista y dice exactamente
cómo vestía y cómo hacía. Si continuamos leyendo, dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda región de alrededor del Jordán acudían a él confesando sus pecados. Eran bautizados por Juan en el río Jordán. Ahora, ¿qué les dice? No salieron a ver a un hombre de ropas finas. Ahora, si vamos al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, dice, en principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. He aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, voz del que clama en el desierto. El mismo pasaje para referirse a Juan el Bautista. Preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la región de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatarle la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Ven la gran similitud? O sea, Jesús en Mateo les está cuestionando a las multitudes y les está diciendo, o sea, ¿qué salieron a ver? O sea, dice, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Pero ¿qué salieron a ver? A un profeta, sí, les digo, y a uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito. Y por tercera vez vemos el mismo pasaje de Isaías. He aquí yo envío mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en los reinos de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. Cuando Jesús está diciendo, él es Elías, el que había de venir, está citando otro pasaje del Antiguo Testamento. Ese lo encontramos en Malaquías 4:5. ¿Qué nos dice Malaquías 4:5? Malaquías 4:5 dice, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. El autor aquí usa otra cita que Jesús usó para referirse al Antiguo Testamento, para decir quién era él. Y es fascinante porque dice, él es Elías, y si quieren aceptarlo, él es Elías el que había de venir. Y dice claramente, el que tiene oído, que oiga. A las multitudes de Juan el Bautista les está diciendo cuál era su ministerio, que él era el profeta Elías, era el que iba a preparar el camino delante de él. ¿Y cómo preparó el camino Juan el Bautista para Jesús? Predicando el mensaje del arrepentimiento. Por eso eran tan similares los dos, era igual. ¿Era representante del reino de Dios Juan el Bautista? Sí, por eso era ejemplo. O sea, ¿qué les dice? No salieron a ver un hombre vestido con ropas finas. Los hombres vestidos con ropas finas están en el palacio de los reyes, pero ellos no predican el evangelio. Juan el Bautista estaba predicando el evangelio, y volvemos a lo mismo. ¿Por qué Juan el Bautista estaba encarcelado?
por decir la verdad de lo que estaba haciendo el rey Herodes. En ningún momento lo está condenando. Juan el Bautista le dice, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Entonces se me hizo muy interesante cómo, o sea, en los evangelios, en Mateo, en Marcos, y aparece esta misma frase, ese mismo pasaje de Isaías, diciendo quién era. O sea, lo que está diciendo Jesús no le está dando o no está alabando a Juan el Bautista. En ningún momento lo está haciendo. Está hablando del ministerio, está hablando de quién es. Y está poniendo su vida como ejemplo. ¿Cómo lo hace? O sea, hablando de cómo visten, que las personas que visten fino están en el palacio de los reyes, pero Juan el Bautista, que vestía de pelo de camello, comía miel silvestre y andaba en el desierto, predicaba el evangelio. Ese era el mensaje que predicaba Juan el Bautista. Juan el Bautista era un ejemplo. La vida de Juan el Bautista fue un ejemplo para todos ellos. Por eso Jesús dice, el que tenga oído para oír, oiga. Es como si Jesús estuviera diciendo, pongan atención, cómo vivía él, qué es lo que hacía él. Eso es lo que está diciendo esto. Ahora vamos al tercer punto. Mira, no me tardé nada. El tercer punto, yo lo vi en Mateo 11, del 16 al 24. Jesús continúa hablando a las multitudes, pero dice, ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sentían en las plazas, que dan voces a los otros y dicen que les tocamos flauta y no bailaron, entonamos endechas y no se lamentaron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habían arrepentido en silicio y en ceniza. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esto hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sidón que para ti. Ahora, esto yo lo vi aquí como que Jesús está poniendo nos está dando una advertencia, porque está reprendiendo. O sea, si lo podemos dividir incluso en dos partes, ¿no? Hasta el 22, el 16 al 22. El 16 dice claramente, ¿con qué compararé a esta generación? ¿A qué generación se está refiriendo? Jesús se está refiriendo a lo que los están escuchando, a las multitudes que lo siguen. A ellos se está refiriendo, a todos los que escucharon el mensaje de Juan el Bautista, a los discípulos de Juan el Bautista, a las multitudes que estaban siguiendo a Jesús, a los discípulos incluso de Jesús. Bueno, ahí no están los discípulos, recordemos que él está solo, según el contexto. Está hablando aquí. Pero Jesús reprende a las ciudades en las cuales se hicieron milagros y las compara con otras en las cuales ya habían sido juzgadas. O sea, Jesús está advirtiendo. ¿Qué clase de advertencia está haciendo Jesús aquí? O sea, los que lo están escuchando ya conocían la ley, conocían lo que las escrituras decían, conocían lo que estaba predicando Juan el Bautista. La pregunta es aquí, ¿se arrepintieron o no se arrepintieron? O sea, es como si aquí la Biblia nos dijera, todas las cosas que tú has visto en tu vida, todos los milagros que tú has visto en tu vida, ¿y no te arrepientes?
O sea, cuidado, no es así. O sea, Jesús hace algo bien importante porque compara ciudades en las cuales se hicieron grandes milagros. Por ejemplo, bueno, la Biblia no registra como tal los milagros de las ciudades que habla aquí, solamente 2 veces. Y uno es el Bethsaida, donde está curando a un ciego y a un cojo. Creo que son los 2 que registra la Biblia. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué dice Jesús? Si estos milagros, cuando habla en el capítulo 23, tú Capernaún, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esto hubiera permanecido hasta hoy. Ahora, el mensaje del Evangelio, ¿cuál era? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan el Bautista y de Jesús sigue vigente hasta hoy. ¿O hemos cambiado el mensaje? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio que debíamos de predicar? ¿Cuál es ese mensaje? Arrepentimiento. ¿Cómo es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? O sea, aquí Jesús está hablando a las multitudes y le está diciendo claramente, o sea, si uno de estos milagros que ustedes han escuchado, si uno de estos milagros que ustedes han visto, los hubiera visto Sodoma, si hubiesen arrepentido. Aquí la advertencia, ¿cuál es? O sea, bueno, yo le puse aquí en mi resumen escrito aquí, dice que Jesús nos advierte a cuidarnos de la incredulidad, del endurecimiento de nuestros corazones. Esa es una advertencia para que analicemos realmente qué es lo que está pasando en nuestras vidas, porque Jesús aquí está comparando a ciudades que ya fueron juzgadas con las que aún no han sido juzgadas. Pero Jesús está diciendo, va a haber un juicio. Y hermano, va a haber un juicio. De eso no nos vamos a escapar nadie, va a haber un juicio. No podemos estar tan tranquilos creyendo que no hay pecado en nuestras vidas, creyendo que lo que hacemos no va a tener ninguna consecuencia. Ahora, nosotros somos como esta multitud que está escuchando a Jesús, porque conocemos la ley, conocemos la Biblia, conocemos lo que el Señor dice en sus escrituras, conocemos sus mandatos, conocemos lo que Jesús hizo. Pero ¿qué estamos haciendo en nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo para cambiar eso? ¿Qué estamos haciendo con las batallas del pecado? ¿Qué estamos haciendo con estos pecados que no nos dejan avanzar? Esa es la advertencia que está haciendo Jesús, que Jesús por eso está comparando aquí a 2 ciudades, las que ya habían sido juzgadas y las que no, y que Él está diciendo a los que los escuchan. O sea, si eso hubiese sido predicado en esos tiempos, si eso lo hubieran visto estas ciudades, se hubiesen arrepentido. ¿Qué cosas que tú has visto en la Biblia podrían aplicarse a tu vida? Porque esa es una advertencia. Hermanos, como cristianos nos tenemos que guardar de la incredulidad, sí. Nos tenemos que guardar que las cosas nos parezcan o se nos hagan normales. ¿Es normal que un hermano se vaya a echar sus copas y no pase nada? ¿Es normal que un hermano ande con otra persona que no sea su esposa? Esas son las cosas. Ahora, ¿nosotros estamos en tiempo de persecución? ¿O qué entendemos nosotros por tiempo de persecución? ¿Qué entendemos cuando nos hablan de eso de persecución? ¿Qué es la persecución? ¿Es normal, hermanos, que los que se dicen cristianos se dejen de congregar? Cuando la Biblia dice no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué es lo que en nuestras vidas permitimos como cosas normales, pero en realidad son pecado? Hermano, por todas esas cosas vamos a ser juzgados. No van a pasar como si nada. No creamos, no nos engañemos, porque esa es la incredulidad. Creer que no va a tener un pago lo que estamos haciendo, lo que estamos permitiendo en nuestras vidas. Es claramente aquí que Jesús está advirtiendo a los que lo están escuchando. Todos los que ustedes han visto, todos los milagros, todo lo que les habló de Juan el Bautista, de la vida que llevó Juan el Bautista, todo eso, y les dice,
Si estas cosas se hubieran hecho en estas ciudades, que todos conocían esas ciudades, todos conocían el juicio de Dios que vino sobre estas ciudades, ¿qué dice? Se hubiesen arrepentido. Ahora, hay una nota que yo encontré en una Biblia de estudio que me gustó mucho, refiriéndose a estos pasajes. Dice, el juicio de Dios contra el pecado es más tolerable para aquellos a quienes se les revela poco. Por otra parte, los que han recibido abundante revelación tienen una responsabilidad mucho mayor y un juicio más severo por su incredulidad. Ahora, si hablamos de la revelación de Dios, ¿cuánto se nos ha revelado a nosotros? ¿Tenemos la revelación de Dios completa? ¿Qué estamos haciendo con esa revelación de Dios? ¿Qué estamos buscando con los astros? ¿Qué estamos buscando? Que alguien nos lea las cartas. ¿Qué está buscando el mundo afuera? Nosotros estamos en persecución, sí, hermanos. Quizás no estamos en la persecución de que nos prohíben leer la Biblia, que nos están siguiendo para matarnos. No, nuestra persecución es mucho más, astuta. ¿Por qué? Porque nos dejamos envolver por el mundo y ni siquiera nos damos cuenta. Porque no estamos atentos de lo que la Escritura nos está hablando. Porque no estamos atentos de lo que el Señor ya habló en las Escrituras. Porque se nos hacen normales las cosas que están pasando. Y a nosotros, ni frío ni calor. Seguimos así. No nos preocupa la predicación del Evangelio como nos debe de preocupar. Ahora, ya para terminar, el último punto. En Mateo del 25, capítulo 11, del 25 al 30, dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes, y las revelaste a todos los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se los quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Toda esta serie, todo este capítulo, aunque parece que lo puedes dividir perfectamente, que Jesús está hablando de otras cosas, no, es un mismo mensaje, es una misma cosa. Desde el capítulo está hablando de qué, está hablando con los discípulos de Juan el Bautista, en el versículo 2, está hablando de Juan el Bautista, continúa hablando en el versículo del 7 al 15 de Juan el Bautista, y en el 11 del 16 al 24 continúa hablando de Juan el Bautista. Porque por eso dice, ¿con qué comparar esta generación? Ya tuvieron el mensaje de Juan el Bautista, que es el mismo de Jesús. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no creen. Habían endurecido su corazón de tal forma que no creían en lo que estaba siendo predicado. Ahora, hermanos, ¿nosotros podemos tener una vida como Juan el Bautista? Tenemos miedo de predicar el Evangelio como lo predicaba Juan el Bautista. Es impactante porque Juan el Bautista, a la mayor autoridad de ese tiempo, que para él era Herodes, en ese tiempo en su región, le dice, estás en pecado. Esta es predicación del Evangelio también, sí. Debemos de creer y de entender que también el hecho de que nos digan que estamos pecando, que estamos mal, es predicación del Evangelio. Porque la predicación del Evangelio es arrepiéntanse. Hermanos, a veces creemos que no tenemos nada de qué arrepentirnos, pero ese es el peor error. Creer que no tienes nada de qué arrepentirte, creer que tú estás muy bien, creer que estamos muy bien, creer que porque venimos a la iglesia los domingos ya no pasa nada, estoy bien con Dios. Pero todas las ordenanzas y los mandatos que vienen en la Biblia hay por algo. No es nada más por estar. Ahora, Jesús lo cierra, a mí me encanta esta parte de Jesús dijo, te alabo, Padre.
Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Ahora, ¿de qué cosas se está refiriendo Jesús? ¿A qué cosas se está refiriendo? ¿De qué está hablando? Jesús reveló cosas importantes en esos pasajes. Revela en primera el ministerio de Juan el Bautista. ¿Cómo iba a preparar Juan el Bautista? Otra cosa revelada es la predicación de Juan el Bautista. Era exactamente la misma predicación que Jesús usaba. O más bien que Juan el Bautista usaba, es la misma predicación de Jesús, es el mismo mensaje. Ahora, ¿cuál es el punto? Juan el Bautista se mantuvo fiel a su mensaje. ¿Nosotros nos hemos mantenido fiel al mensaje de la palabra de Dios o no nos mantenemos fiel a la palabra de Dios? Es impresionante cómo Jesús podría decir eso en una oración. Te alabo, Padre. O sea, ¿qué seguridad hay en eso? ¿Por qué lo está alabando? ¿Por qué? Porque Él decidió hacer las cosas así. O sea, Jesús no decía, no cuestionaba al Padre. O sea, Jesús no cuestionaba las decisiones de Dios. Está diciendo, te alabo, Padre, porque así te plació hacer las cosas, ocultarlas de los sabios e inteligentes y revelárselas a los niños. Y otra cosa aquí muy importante, dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí tenemos una serie de pasajes de Juan que hablan exactamente de lo mismo. Juan 7:29, Juan 10:14 al 15 y Juan 17:25. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca de Jesús? Juan 7:29 dice, yo lo conozco porque procedo de él y él me envió. Juan 10:14 y 15 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo las conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Juan 17:25 dice, oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. O sea, cuando Jesús manda a decir a sus discípulos de Juan que cuenten las cosas que ven y que escuchan y que oyen, o sea, Jesús no solamente le está diciendo, se está cumpliendo lo que ya está escrito. Jesús está dando el título de ¿qué? Del Rey prometido, del Salvador del mundo. Juan conocía las Escrituras y al entender que lo que estaba pasando era lo que estaba escrito, es porque se estaba cumpliendo ¿qué? Lo prometido. ¿Lo prometido en dónde? En Génesis 3:15, el Salvador del mundo. Ahora, nosotros no podemos llevar una vida tan recta como Juan el Bautista, no. Si no dependemos totalmente de Jesús. Y me encantan estos últimos versículos porque si lo leen en sus Biblias dice la gran invitación. Y esto es lo que está haciendo Jesús. Jesús dice en el 28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ahora, hermano, estamos iniciando un año. ¿Cuáles son las cargas que no te están dejando avanzar? Ahora, lo que me impactó de esta parte es que Juan el Bautista está a punto de morir. Sabe que va a morir, sabe que de ahí ya no va a salir. Y lo que le manda a preguntar a Jesús es, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? La respuesta de Jesús, ¿qué es? Yo soy el Rey prometido, se está cumpliendo lo que la Escritura dice. Ahora, ¿qué puede hacer Juan el Bautista? Descansar en Jesús. La Biblia no nos dice que Juan el Bautista murió en preocupación, murió deprimido, murió con ansiedad. A lo mejor alguna prédica ahí psicológica o de otras cosas te puede decir que todos esos síntomas se viven en un proceso así. Pero Jesús te dice, ven a mí, o sea, vengan a mí todos los que están cansados y cargados.
Hermano, ¿cansado de qué estás? ¿Y cargado de qué estás? ¿Esta promesa de Jesús sigue vigente? ¿Es como una promesa? Sí. El que Jesús, del que está hablando la Biblia, del que está hablando el Evangelio de Mateo, es Dios y es un Dios vivo. Puedes estar cargado de deudas, puedes estar cargado de problemas familiares, puedes estar cargado con problemas de salud. Jesús no está diciendo que se van a quitar o que van a desaparecer tus problemas. Jesús está diciendo que te va a hacer descansar. El último punto, o sea, yo le puse es el descanso verdadero. Hace rato leí una frase que decía, toda cura para la ansiedad es la oración. Acudamos, no sé cuál sea tu carga, no sé por qué estés cansado, por qué estás cargado, pero acude al Señor. Si has creído, todas las promesas de Dios son visibles. O sea, ¿quieres vivir una vida como ejemplo como la que vivió Juan el Bautista? Juan el Bautista, ¿qué fue? Fue un fiel predicador del Evangelio, predicó solamente el Evangelio, vivió conforme el Evangelio lo decía. Nunca se preocupó por bienes, nunca se preocupó por dinero, por lugares, por puestos. A él lo que le preocupó realmente era la predicación del Evangelio. No podemos vivir una vida así preocupados del Evangelio si no acudimos al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo te hace la invitación. Vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Un tema en la Biblia que es de gran, es un gran tema, de hecho, cuando habla del reposo, cuando Dios dice, y no entrarán en mi reposo. Cuando leemos el Génesis, en el Génesis 1, leemos que el Edén era un lugar de reposo. ¿Por qué se le conocía como lugar de reposo? Al Edén se le conocía como lugar de reposo. El Edén del que gozaba Adán era el lugar perfecto, donde disfrutaba de la comunión perfecta con Dios, en comunicación perfecta con Dios. Entonces, ese mismo Dios, es el que está hablando aquí, es el único Dios que te va a dar descanso, un descanso real en el que puedas descansar. A lo mejor nuestras deudas no van a desaparecer, las deudas no van a desaparecer, la enfermedad no va a desaparecer, pero la carga ya no la vas a llevar tú también. ¿Qué te preocupa? ¿Te preocupa algún familiar, alguna institución? Lo que nos tiene que preocupar, hermanos, es la predicación del Evangelio. Es que esas personas conozcan. Acabamos de pasar unas 2 oportunidades de cena familiar donde bien pudimos hablar del Evangelio o acercarnos a una persona y predicarles el Evangelio. La predicación del Evangelio que debemos de predicar es el arrepentimiento. Y sí, podemos decir el reino de los cielos se ha acercado, sí, porque tú, por ser hijo de Dios, porque eres en Cristo Jesús, eres parte de ese reino y eres un representante de ese reino. Lo preocupante sería que no estés representando ese reino como tienes que estar representando ese reino. Y la Biblia nos da instrucciones que al que le tenga poca fe, que pida más. Hermanos, nada de este mundo nos va a dar el descanso que Jesús nos ofrece. Nada en este mundo nos va a dar esa paz, esa tranquilidad y esa seguridad. Solamente Jesús. No sé cuál sea tu carga, no sé de qué estés cansado, pero Jesús te lo dice. Y qué mejor, vas a iniciar un nuevo año. ¿Por qué no dejas esas cargas en Jesús y dejas que el Señor se encargue? Preocúpate. O sea, ¿cuál es el yugo de Jesús? Dice, y mi carga ligera. El yugo, la carga, o sea, la carga que Jesús nos encomendó, o más bien, su yugo es la predicación del Evangelio. Tenemos que estar preocupados por eso. Expandir el reino del Señor a todo lugar donde vayamos. Esa es nuestra tarea principal. De lo demás, el Señor se encarga. Y lo he visto en mi vida. El Señor te alimentará, el Señor te dará fuerzas, el Señor se encargará de lo demás. No como tú te lo imaginas, es como el Señor diga, no como nosotros nos lo imaginamos, sino por eso. O sea, y en esta hora la invitación es esa, hermano. Ven al Señor, porque Él te dará un descanso real para tu alma.